La palabra del Señor. Vamos a entrar en el capítulo 6 de Esther capítulo 6. Eh, Hay algo que tenemos que entender, porque las personas muchas veces piensan de que algunas cosas son casualidades. Y Josh McDonald escribió un libro, Fantasías. Y ese libro, había un joven que quería comprarlo y siempre la tónica era voy a comprar el libro y se desanimaba, voy a comprar el libro y se desanimaba. Y ese joven llega a comprar ese libro y ese libro lo llevó hacia que buscara a Cristo. Y entonces este joven se convirtió luego de haber leído este libro que lo llevó a la palabra del Señor. ¿Y saben quién era ese joven? ¿Usted ha visto las crónicas de Narnia? ¿Sabe quién escribió las crónicas de Narnia? C.S. Lewis. Y C.S. Lewis es el hombre que compró ese libro y lo leyó y Dios lo llevó hacia el camino de él y fue uno de los, digamos así, reconocidos hombres de Dios que influyó mucho en su tiempo. Imagínense usted, y la pregunta que surge es, ¿fue casualidad que comprara ese libro? ¿Fue casualidad? ¿Usted cree en las casualidades o no? Y hubo otro hombre, un joven en el norte de África. Este hombre estaba buscando la paz y primero vivía en placeres sensuales y luego en filosofías, pero se volvió un hombre muy miserable, él mismo lo dice. Eh, y un día escuchó a un niño que decía, toma y lee, toma y lee. Y este hombre agarró, algunos piensan que era un papel en el cual estaba la cita de Romanos 13, 13 al 14. Y estos versículos que él lee era no en glotonerías, ni en borracheras, ni en lascivias. Qué interesante, ¿no? Eso llegó a tocar su corazón. ¿Saben quién fue ese hombre? Agustín de Hipona, más conocido como San Agustín. Un hombre que influyó mucho en su tiempo en la iglesia cristiana, Agustín de Hipona. Y un autor también de clásicos cristianos en su tiempo. La pregunta que surge es, ¿fue casualidad? ¿Surgen las casualidades en este caso? ¿Fue casualidad que el niño dijera toma y lee, toma y lee? No, hermano. Es que la providencia divina es el medio por el cual Dios gobierna todas las cosas en el universo. Y el propósito y la meta de la providencia divina es llevar a cabo la voluntad de Dios. Y usted está aquí, no es casualidad. Si usted está escuchando esto, no es casualidad. Y esto nos lleva a pensar en el capítulo 6 de Esther, la providencia divina cuando se pone en acción. Y vamos a ver aquí cómo la providencia divina se pone en acción. Y la primera cosa que vemos es que Dios obra providencialmente en el momento que usted y yo menos esperamos. Dios obra en el momento que menos esperamos. Mire lo que dice Esther 6, 1 al 3. Aquella misma noche, y escuche bien, se le fue el sueño al rey y dijo que le trajesen el libro de las memorias y crónicas y que la leyeran en su presencia. Entonces hallaron escrito que Mardoqueo había denunciado el complot de Bigtán y de Teres, dos eunucos del rey, de la guardia de la puerta, que habían procurado poner mano en el rey Asuero. Y dijo el rey, ¿qué honra o qué distinción se hizo a Mardoqueo por esto? Y respondieron los servidores del rey a sus oficiales, nada se ha hecho con él. La pregunta que surge aquí, eh, ¿por qué se le fue el sueño al rey? ¿Acaso sufría de ansiedad? ¿O la ansiedad le vino porque Esther le hizo un pedido y no sabía cuál es el pedido? ¿O podía ser tal vez que este hombre había bebido demasiado y se le fue el sueño? Y uno puede preguntar muchas cosas. Pero interesante, ¿no? Entre los miles de artículos que quedaban escritos cada año y los oficiales del imperio los guardaban,
el rey podía leerlo en cualquier momento. Pero qué curioso, ¿no? Eh, el rey pide los libros en un momento en el cual se le va el sueño. Y lo que llega a obtener es ese rollo, ese libro, de donde se habla de Mardoqueo. La pregunta vuelve a surgir, ¿fue casualidad? ¿Fue casualidad? Es que, como dice Herodoto, un historiador, el hecho de que Mardoqueo hubiese quedado sin recompensa por haberle salvado la vida al rey se reflejaba sobre el rey persa, para el cual era una cuestión de honor el recompensar a sus benefactores. La pregunta, ¿por qué en el momento que Mardoqueo denunció el complot para matar al rey no se le honró? ¿Por qué se olvidaron de esto? Una pregunta que surge. Es que el olvidado Mardoqueo se olvidan de él, hace bien y se olvidan de él. Y entonces nos preguntamos, querido hermano, hermana, ¿esto fue una casualidad que se olvidara el rey? ¿Fue casualidad que el rey se olvidara de Mardoqueo? Algo que tenemos que entender, querido hermano. En las cosas de Dios no hay casualidades. No hay casualidades, hermano. ¿Sabe qué? Dios había planificado ya en qué momento se iban a acordar de Mardoqueo. Y esto te hace pensar, querido hermano, tres aspectos aquí resaltantes del accionar de la providencia divina. Primero, al rey se le fue el sueño. Sencillamente esa noche el Señor no le concedió al rey Asuero que durmiera. O sea, Dios no le permitió a Asuero que durmiera. Y entonces nos preguntamos, se le fue el sueño a Asuero. ¿Qué podría hacer una persona cuando se le va el sueño? ¿Qué haría usted si se le va el sueño? Agarra su celular y comienza a ver algunas cosas, ¿no? O entra al Facebook, o entra al YouTube y ahí está. Tal vez, ¿no? ¿Pero qué haría usted? No me diga que se va a jugar fútbol a esa hora, ¿no? ¿Qué haría? ¿Y realmente fue casualidad que se le fuera el sueño al rey Asuero? ¿Fue casualidad? Querido hermano, hay algo. La providencia divina está actuando. Y aquí tenemos que entender la segunda cosa que ocurre aquí en este pasaje, es que Asuero pidió las crónicas del reino. Y el reino que estaba bajo el gobierno de este rey Asuero eran 127 provincias con todo el poder y la disponibilidad. O sea, ¿no tenía el rey otra cosa en que entretenerse? ¿Acaso no pudo llamar a los músicos para que lo entretengan o a los bailarines para que lo entretengan? Entonces, ¿por qué pidió las crónicas? ¿Por qué? Fue la voluntad del Señor que Él pidiera las crónicas. Y dentro de tanto rollo fue hallado la acción de Mardoqueo. Y si nosotros nos hacemos la idea de que la cantidad de rollos existentes en el momento era muchísimo, entonces hay algo relevante aquí. Dentro de todos estos rollos, tomar precisamente el rollo que hablaba de Mardoqueo, ¿usted cree que es casualidad? ¿Cree que es casualidad? ¿Usted cree en las casualidades o no? ¿Ah? Aquí no había casualidad. Aquí vemos algo tan importante eh, y debemos reconocer que el Todopoderoso, el Eterno, el Sabio, dispone todas las cosas de acuerdo a su voluntad. Y que nada, por más pequeño, por más insignificante que parezca, es producto de la casualidad, sino está sometido a los designios de Dios. Recuerdo un hombre, su equipo debe viajar para jugar en otro lado, y este jugador se quedó y no lo dejaron subir al avión porque ya era tarde. Y el avión se cayó. Y el hombre se quedó llorando y traumado por lo que había pasado. Vuelvo a la pregunta, ¿fue casualidad?
¿Usted cree que es casualidad todo esto? ¿Usted está aquí en esta mañana, en este día, por casualidad? No, hermano. No existen las casualidades. Está dentro de los designios de Dios que usted conozca su voluntad. Y entonces vemos cuántas veces ha usado Dios tal vez algo insignificante, como aquí el insomnio del rey, para cambiar el rumbo de la historia. Y es lo interesante, ¿no? Es decir, lo que un insomnio hizo a través del rey de cambiar la historia del pueblo judío. ¿Qué le parece? Un insomnio. ¿Casualidad? No, Dios había planificado guardar a su pueblo. Iba a actuar Dios de una manera providencial y que muchas veces no se toma en cuenta esto. Porque, ¿cuántas veces Dios ha obrado y usted se ha quejado? ¿Cuántas veces tal vez Dios le está frenando a usted y usted se ha quejado? Y después resulta que ha cometido un error grave. ¿Cierto? ¿Cuántas veces Dios no te está deteniendo con algo? ¿Se acuerda de Balaam? Balaam quería maldecir al pueblo de Dios. ¿Y qué pasó con Balaam? Va por un lugar estrecho, montado en su burro. Algunos piensan que era burro, bueno, el asunto que era un animal. Iba montado y Balaam se molesta porque el burro no avanzaba. ¿Y a quién tenían delante? Había un ser con una espada. Si el burro pasaba, Balaam era hombre muerto. ¿Se da cuenta? Y eso nos hace pensar, querido hermano, que estamos en las manos providencial de Dios. Si usted está con vida ahora, es porque Dios así lo quiere. Si hay cosas que pasan, que muchas veces lo tomamos como casualidad, no es casualidad. No hay casualidades en las cosas del Señor, no hay. La segunda cosa que vemos aquí, que Dios obra providencialmente humillando al orgulloso. Y el versículo 4 al 6, dice el versículo 4, entonces dijo el rey, ¿quién está en el patio? Y Amán había venido al patio exterior de la casa real para hablarle al rey. ¿Para qué? ¿Para qué? Dice. Para que hiciese colgar a Mardoqueo en la horca que él le tenía preparada. O sea, esta persona orgullosa busca llevar a cabo sus caprichos. Siempre la persona orgullosa busca llevar a cabo sus caprichos. Y Dios providencialmente va a obrar humillando al orgulloso. Al parecer, el rey quería un consejo. Y sucedió que quien estaba en el patio era Amán, un hombre que estaba disponible en esos momentos. Pero Amán tenía algo en el corazón. Quería darle muerte a Mardoqueo. Pero aquí vemos cómo el hombre propone, pero Dios dispone. Querido hermano, la Biblia dice eso. El hombre propone, pero Dios dispone. Tú puedes querer todas las cosas, pero Dios muchas veces te frena y te dice, no, tú hagas esto. Y a veces pataleamos y queremos, insistimos. Y Dios dice, no. Y eso es lo que se le llama la voluntad permisiva de Dios. Es decir, tú quieres, sigue. Y muchas veces Dios nos permite, pero no es que sea la voluntad de Dios. Quiero que te des cuenta, querido hermano, hermana, porque muchas veces proponemos en nuestros corazones sin consultar a Dios. Y a veces pensamos que es la voluntad de Dios lo que hacemos. ¿Cuántas veces? ¿Por qué tomaste esta decisión? Había orado. ¿Y Dios te respondió? ¿Dios te dijo algo? Es que había orado. Oraste, pero Dios no te respondió. Y tal vez Dios te estuvo frenando. Y tú no quisiste hacer caso. Sí. Muchas veces ocurre esto, querido hermano.
Muchas veces ocurre esto. Y tenemos que entender que la persona orgullosa es egoísta. Mira lo que dice versículos 5 y 6 de Esther 6. Y los servidores del rey respondieron: he aquí, Amán está en el patio. Y el rey dijo: que entre. Entró pues Amán. Y el rey le dijo: ¿qué se hará al hombre cuya honra desea el rey? Y dijo Amán en su corazón: ¿a quién deseará el rey honrar más que a mí? O sea, Amán dijo: si el rey quiere honrar a alguien, al que va a honrar es a mi persona. Miren ustedes, ese hombre no pensó que el rey estaba tal vez pensando en otra persona que no era él, que no era Amán. Y no, Amán dijo: el que es lo máximo aquí, el que es más representativo aquí, el que puede conseguirse todo lo que el rey desea hacer, soy yo. Eso es lo que dijo Amán, es orgulloso y es egoísta, quiere todo para él, claro. Y aquí vemos a Amán que solo piensa en él, piensa que solo él tiene el mérito y que solo él merece ser honrado. No hay otro como él, no hay otro como él. Sí. Y aquí vemos realmente, capítulo 6, versículo 21, porque donde esté vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. Es decir, lo que había en Amán era egoísmo puro. Él quería para él las cosas. Él quería que se honrara a él. Él creía que era lo máximo. Él creía que solamente el rey podía satisfacerlo a él. Bueno, el egocentrismo ciego de Amán en realidad pone en marcha las circunstancias que llevarán a su propia destrucción y a la exaltación de Mardoqueo. Es decir, miren el versículo 7 y 8. Y respondió Amán al rey: para el varón cuya honra desea el rey, traigan el vestido real de que el rey se viste, y el caballo en que el rey cabalga, y la corona real que está puesta en su cabeza. ¿Qué buscaba Amán? Distinción y prestigio. La persona orgullosa siempre busca distinción y prestigio. Y miren ustedes, ¿qué quería Amán? El lugar del rey. Porque dice: traigan el vestido del rey, el caballo del rey, la corona del rey. Sí, todo eso lo quería del rey. Bien, siempre la persona orgullosa busca que la distingan y busca prestigio. Sí. Cuando hay reuniones así, hay gente que quiere sobresalir, ¿no? O si hay una reunión de estudio, hay una persona que siempre habla, que siempre dice, que siempre tiene la razón. Ella sabe más, él sabe más. Cuidado, porque aquí estamos aprendiendo algo que el orgulloso hace. Para Amán no era suficiente llevar ropajes reales y montar un caballo de la realeza, sino que quería usar aquellas cosas que usaba el rey. Quería la distinción que el rey podía darle. Sí. Versículo 9 dice: y den el vestido y el caballo en mano de alguno de los príncipes más nobles del rey, y vistan a aquel varón cuya honra desea el rey, y llévenlo en el caballo por la plaza de la ciudad, y pregonen delante de él: así se hará el varón cuya honra desea el rey. Es decir, la persona orgullosa está buscando reconocimiento. Siempre la persona orgullosa busca que la aplaudan, que la reconozcan. La Biblia dice en Proverbios 16, 18, antes del quebrantamiento, ¿qué cosa es? La soberbia. Y antes de la caída, la altivez de espíritu. ¿Sabe qué? Hay personas que a veces, y aprendemos algo de Mardoqueo. Mardoqueo fue al rey y le dijo: rey, ¿por qué no me has reconocido? ¿Por qué me has ignorado? Si yo he hecho por ti algo, te han querido matar y yo salí en defensa tuya. Yo denuncié a los eunucos que te iban a matar, rey. ¿Y qué has hecho por mí? Me siento olvidado. Me siento relegado. Me siento mal. ¿Has escuchado alguna vez expresiones de esta naturaleza? Claro, la gente busca que la reconozcan, la gente busca que siempre estar en primer lugar, la gente busca eso. Y entonces, Dios, al ver eso, muchas veces nos humilla. Sí. Y miren,
Lo que Amán esperaba, que podía convertirse en un honor supremo para él, resultó para él humillación. El rey ignoraba la enemistad que existía entre Mardoqueo y Amán. Y el hecho de que el decreto de Amán era dirigido contra los judíos estaba incluyendo a Mardoqueo. Es decir, Amán quería que todos los judíos murieran. Sí, incluido Mardoqueo. Lo que aprendemos de aquí, que el orgullo es uno de los más grandes problemas de los seres humanos, que lo lleva a exaltarse ellos y menosprecian a los demás. Hay personas que son tan orgullosas. Tú no sabes nada, yo sé más que tú. Sí. Uy, tú las cosas que haces no sirven para nada. Lo que hago yo vale. Sí, vale. Y esto es lo terrible, querido hermano. ¿Cuántas veces ocurre eso? ¿Cuántas veces? Si yo estuviera en este lugar, las cosas no irían de mal en peor. Pero como está usted, las cosas van de mal en peor. ¿Qué le parece? Qué terrible, ¿no? Qué terrible. Y aquí vemos, la tercera cosa que vemos aquí en este pasaje. Dios obra providencialmente exaltando al humilde. Miren lo que dice versículo 10 al 14 de Esther 6. Debemos ser humildes, aunque parezca que nadie se da cuenta de lo bueno que hacemos. Dice versículo 10, entonces el rey dijo a Amán, date prisa, toma el vestido y el caballo, como tú has dicho, y hazlo así. ¿Con quién? Con el judío Mardoqueo, que se sienta a la puerta real. ¿Y qué más le dice? No omitas nada de todo lo que has dicho. Usted si fuera Amán, ¿qué haría? Va a exaltar a su enemigo. ¿Usted qué haría? ¿Ah? Rey, ya no quiero hacer nada de esto, mejor me voy a mi casa. ¿O no? Va a exaltar, va a llevar a su enemigo a pasearlo y todo el imperio lo iba a reconocer a Mardoqueo. ¿Ah? Y Amán, vergüenza, ¿no? Vergüenza. Tenemos un Dios en los cielos, aunque todos se olviden de lo que tú haces, un Dios que tiene en mente y en su infinito amor el cuidado de su pueblo. Querido hermano, por eso dice la Biblia que cuando tú hagas algo, todo lo que hacéis, hacelo como para quién, para el Señor. ¿Por qué? Porque lo que tú hagas para el Señor nunca se olvida. El Señor nunca es deudor de nadie. Escucha bien. Porque a veces hay personas que dicen, yo no hago nada porque no me reconocen. Mejor me voy a otro lado porque ahí sí me reconocen. Aquí no me reconocen. Querido hermano, hermana, lo que tú hagas, aunque parezca que te ignoran, hay alguien que nunca te ignora. Cuando tú haces bien, hay alguien que está mirando. Y Dios nunca ignora. Jesús dijo, el que me sirve, mi Padre le honrará. Qué maravillosas palabras del Señor. Y sabe qué, tenemos un Dios en los cielos que constantemente nos tiene en mente y en su amor infinito. Dios nos promete lugares mejores. Cuando los discípulos del Señor estaban timoratos, miedosos, Jesús se les apareció y les dijo, no temáis, no temáis. ¿Y qué más les dice Jesús? Voy pues a preparar lugar para que donde yo esté, vosotros también estéis. ¿Qué quiere decir? Que nunca te he ignorado como hijo de Dios. Que nunca te he ignorado en lo que eres. Aunque todos te ignoren, Dios nunca te ignora. Mardoqueo fue ignorado por el rey, pero Dios en su providencia hizo que se acordara. Y esto nos lleva a pensar, querido hermano, lo que dice el Salmo 121:4. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Dios nunca duerme ante los actos de sus hijos. Nunca, nunca, querido hermano. Por más pequeña cosa, nunca Dios se olvida.
aunque los hombres se olviden, Dios nunca, nunca. Y aquí vemos, por cierto, en el capítulo 6, versículo 11 y 12, aunque venga la gloria, para nosotros debemos ser humildes. Si te llega algo de gloria, debes ser humilde. Mira lo que dice versículo 11 y 12. Amán tomó el vestido y el caballo y vistió a Mardoqueo y lo condujo a caballo por la plaza de la ciudad e hizo pregonar delante de él: así se hará el varón cuya honra desea el rey. Después de esto, y escucha bien, ¿dónde volvió Mardoqueo? Mardoqueo volvió a la puerta real. Y Amán, dos cosas se dicen, de uno y del otro. Y Amán se dio prisa para irse a su casa, apesadumbrado, y ¿qué más? Cubierta la cabeza, su cabeza. ¿Qué pasó aquí? Querido hermano, debemos ser humildes, aunque nos llegue la gloria en algún momento. Nunca pienses que porque llegaste a un lugar, nunca pienses que porque llegaste a un lugar era porque solo mérito tuyo. No, también hay un accionar divino. Escúchalo, sí. Aunque quizá de una manera un poco tardía, pero gloriosa. Pero querido hermano, no se aplica esto a todos los creyentes cuyo servicio para Cristo ha sido pasado por alto por el mundo, incluso por la iglesia. Es decir, hay cosas que hacemos y no nos reconocen. Hay cosas que tal vez se olvidaron de nosotros, como Mardoqueo. Se olvidaron de Mardoqueo. Estaba en la puerta, se olvidaron de él. Pero Dios jamás se olvida. Dios jamás se olvida. Y aquí es donde tenemos que entender, podemos ver a Mardoqueo, que podía aprovecharse de este momento de gloria y decirle a Amán: así te quería ver. O vengarse de su enemigo, pero no lo hizo, sino que dice que Mardoqueo volvió a su lugar, al lugar anterior. Y esto nos muestra la humildad de este hombre. La humildad de este hombre. A pesar de todos los honores que había recibido, este hombre fue humilde. Queridos hermanos, Dios quiere que seamos humildes, porque al humilde Dios lo exalta, al soberbio Dios lo humilla. Sí. Y hay veces que Dios trata con nosotros de una u otra manera, porque somos soberbios, porque somos orgullosos, porque no le damos la gloria a Dios. Y si recibimos algo, no es para sobreexaltarnos, sino para darle la gloria al Señor. ¿Sabe qué? Mardoqueo pudo sobreexaltarse, pero no lo hizo. Igual otro varón de Dios, José. ¿Te acuerdas de José? El hijo de Jacob. José fue un israelita que Faraón lo honró. Y dice Génesis 41-43, lo hizo subir en su segundo carro y pregonaron delante de él, doblar la rodilla, y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Es decir, que vemos aquí cómo José, por más que llegó a un sitial preponderante, siempre fue humilde. Al que lo vendieron, se habían olvidado de él. Lo metieron a la cárcel, se olvidaron de él. José era un hombre temeroso de Dios, se olvidaron de él. Hizo bien cuando le preguntaron qué iba a suceder con el rey, con el faraón. Y también José, por visión de Dios, hizo algo tremendo. Y se olvidaron de José. Querido hermano, Dios nunca se olvida de ti. Dios nunca se olvida de nosotros. Como Dios no se olvidó de José, como no se olvidó de Mardoqueo. Pero aquí vemos, querido hermano, cómo se retiró Amán. Dice que Amán se cubrió el rostro, ¿no? Y esto nos hace pensar en muchos jugadores que cuando pierden un gol, ¿qué hacen? Se ponen la polera, la camiseta, se cubren el rostro. ¿Por qué? Vergüenza, ¿no? Vergüenza. Y aquí vemos, algún día todo el universo tendrá que inclinarse ante aquel que dejó su gloria, se humilló, vino a esta tierra, el Señor Jesucristo. Toda rodilla se doblará delante de él.
Y Esther capítulo 6, versículo 12, la segunda parte y 14 dice, y Amán se dio prisa para irse a su casa, apesadumbrado, cubierta su cabeza, contó luego Amán a Zeres su mujer y a todos sus amigos todo lo que le había acontecido. Entonces le dijeron sus sabios y Zeres su mujer, si de la descendencia de los judíos es ese Mardoqueo delante de quien has comenzado a caer, ¿qué dice? No lo vencerás, sino que caerás, por cierto, delante de él. Y aún estaban ellos hablando con él cuando los eunucos del rey llegaron apresurados para llevar a Amán al banquete de Esther, que Esther había dispuesto. ¿Sabes? Debemos ser humildes, aunque veamos caer a nuestros enemigos. Sí, debemos ser humildes. Y aquí vemos algo tan interesante. Llegó Amán derrotado a su casa, sí, con la cabeza cubierta, como señal de dolor. Busca ser consolado de su decepción. Busca desahogarse con su esposa y sus amigos. ¿Y qué encuentra? ¿Qué encuentra? Amán, ¿qué encuentra? Como sabios ellos, predijeron su ruina. Le dijeron, no te va a ir bien, Amán. ¿Sabes por qué? Porque el hombre el cual está lidiando con él es judío. Es judío. ¿Qué estaban diciendo? Que providencialmente Dios lo iba a cuidar. ¿Estaban diciendo estos hombres esto? Claro, no lo vas a vencer. ¿Y qué pasó con Amán? Se había olvidado de la cena que tenía con la reina. Y llegan los eunucos y rápidamente para llevarlo a la cena. ¿Sabe qué? Usted pensaría que Amán quería ir a esa cena. ¿Qué hubiese hecho usted en lugar de Amán? Llamaría y diría, me ha ocurrido algo inesperado, no voy a poder ir. ¿Ah? ¿Sí? O tal vez diría, como en este tiempo está de moda, ¿no? ¿Por qué no has ido al templo? Es que no hay gasolina. Sí, tenemos muchas excusas, pero vemos aquí que Amán se había olvidado. ¿Sabes? A veces las cosas duras en nuestra vida son consecuencia de nuestras propias decisiones. Sí, hermano, a veces las cosas duras de nuestra vida son consecuencias de nuestras decisiones. Aquí vemos cómo Dios honra al humilde Mardoqueo, pero trae juicio contra el orgulloso Amán. Sí, la gran pregunta es, dice Proverbio 29-23, la soberbia del hombre, ¿qué dice? Le abate, pero el humilde de espíritu al humilde de espíritu sustenta la honra. El hombre soberbio es abatido. Sí. Y también Proverbios 15:25 dice, Jehová asolará la casa de los soberbios. Escucha bien. Jehová asolará la casa de los soberbios, pero afirmará la heredad de la viuda. ¿Sabes qué terrible para Amán la recompensa que iba a tener? Aunque muchas veces parece que Dios está ausente, Dios no está ausente. Siempre Dios está presente. Recuérdalo, querido hermano. Dios siempre está presente. Siempre. Mardoqueo pensaba que tal vez Dios se había olvidado, pero Dios no se había olvidado. No. Dios obra en el momento oportuno. El saber que Dios está en control de todo nos debe dar tranquilidad, nos debe dar paz, porque nada ocurre por casualidad. Todo está dentro de los planes de un Dios que es santo y amoroso. Dios examinando los acontecimientos tenemos que llegar a la conclusión de que el Señor dirige las cosas
De manera que los hombres piensen que están construyendo su futuro, solo sucede lo que Dios ha determinado de antemano que suceda. No hay casualidades, no hay, no hay. Querido hermano, hermana, no hay casualidades. Por culpa de él estoy pasando esto. Por culpa de ella estoy pasando esto. Sí, podemos atribuir muchas cosas. Por culpa de ellos. Querido hermano, ¿será así? Viendo esto, ¿tú crees que las cosas ocurren por casualidad? ¿Tú crees que suceden las cosas porque Dios está ausente? ¿Ah? Muchas veces Dios nos lleva a lugares donde tenemos que aprender de Él. Tenemos que aprender a decir, Señor, soy orgulloso y me has humillado. Soy soberbio y me has humillado. ¿Sabe? Debemos preguntarnos, las cosas negativas que nos están ocurriendo y estamos experimentando, ¿son consecuencia de mi orgullo? ¿De mi insensatez? ¿O decisiones equivocadas? Debemos preguntarnos, ¿por qué? Querido hermano, si la palabra de Dios no hace mella en nuestros corazones, ¿de qué sirve? ¿De qué sirve? Tal vez ignoramos a Dios cuando tomamos una decisión. Tal vez. Tal vez hicimos cosas que Dios no nos había mandado hacer y sufrimos las consecuencias. ¿Y a quién le atribuimos? ¿A las cosas del azar? No, no. ¿Sabe qué? La Biblia dice que el hombre que no quiere tomar en cuenta a Dios, Dios le entrega una mente reprobada para que haga cosas que no convienen. Sufrimos las consecuencias. Pero aquí Dios nos enseña algo. Con Mardoqueo y Amán. Mardoqueo no se quejó delante de Dios. Mardoqueo esperó en Dios. Sí. Y Amán se apresuró a querer conseguir algo con su propio esfuerzo. Pero ¿cómo terminó? Derrotado. ¿Y cómo terminó Mardoqueo? Lo vamos a ver en los siguientes capítulos realmente. Pero algo más. El texto decía que el soberbio expone su casa. Muchas veces nuestra soberbia, nuestro orgullo, hace que nuestros seres queridos sufran las consecuencias de nuestro orgullo y nuestra soberbia. Es tiempo de decirle, Dios, perdóname, pero con todo tu corazón, con todo nuestro corazón, decirle, Dios, perdóname, porque he sido soberbio, orgulloso, y las consecuencias no solamente han venido para mí, sino también para mi familia. Que Dios nos ayude, hermano, que Dios nos ayude. Vamos a orar. Vamos a inclinar nuestros rostros, vamos a orar al Señor. Padre, gracias. Gracias porque nos permites acercarnos al trono de la gracia. Gracias porque creemos que tú estás aquí, que tú no estás ausente, Señor. Tú estás presente. Señor, gracias porque tú nos has cuidado. Hemos llegado hasta aquí porque tu providencia siempre ha estado en acción. Estamos aquí escuchándote hablar porque así te plugo a ti. Estamos aquí delante de tu presencia, Señor, porque tú lo determinaste así. Gracias, Padre, porque nos da la oportunidad de decir, como tus siervos, si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? Señor, ahora, si hemos sido causantes de soberbia y orgullo, te lo entregamos a ti, Señor. Sí, Señor, porque tú abates
al soberbio, al orgulloso, y tú exaltas al humilde. Y qué mejor enseñanza de humildad, la de Cristo, nuestro Señor. Gracias, Padre, por hacernos reflexionar en tu palabra. Bendice a tus hijos, bendícenos, llénanos de tu Espíritu Santo y haznos siervos humildes para tu gloria. En el poderoso nombre de Cristo oramos. Amén y amén. Le damos un fuerte aplauso al Señor, Él es digno, Él es digno.